7 objetos que bloquean la bendición en tu casa. Satanás los usa para vigilarte. Anoche hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Apagué todo, caminé despacio por mi casa y dejé que el silencio hablara. No puse música, no encendí la televisión, no busqué distraerme, solo caminé. Y cuanto más avanzaba, más fuerte sentía una pregunta clavándose en mi pecho. ¿Por qué hay hogares que, aún estando limpios, bonitos y llenos de cosas valiosas, no descansan? ¿Por qué hay casas donde se discute por cualquier detalle, donde el sueño se rompe sin motivo, donde la ansiedad se pega a las paredes, donde la oración se siente pesada, donde la alegría entra por unas horas y luego desaparece como si alguien la expulsara? Yo he visto ese ambiente, lo he sentido y quizá tú también lo has notado en tu casa. Algo no encaja. Algo absorbe la paz, algo mira en silencio desde un rincón que nadie sospecha. Hoy voy a hablarte de 7 objetos que pueden bloquear la bendición en tu casa desde una perspectiva espiritual y bíblica. Y te lo voy a decir de frente. Algunos parecen inocentes, otros parecen elegantes, algunos incluso fueron regalos, herencias o recuerdos que tú guardaste con cariño. Pero no todo lo que entra en una casa trae vida. No todo lo que se coloca sobre una mesa trae paz. No todo lo que se cuelga en una pared es decoración. Hay objetos que terminan funcionando como puntos de vigilancia espiritual, puertas pequeñas, permisos silenciosos, lugares desde donde la opresión se acomoda sin hacer ruido. Y lo más inquietante es que casi nunca se presentan como oscuridad evidente. Se presentan como cultura, como tradición, como protección, como moda, como memoria, como curiosidad. Ese es su verdadero poder. Pasan desapercibidos hasta que el ambiente de la casa cambia y nadie entiende por qué. Quiero que me escuches hasta el final porque el último objeto suele estar escondido detrás de una emoción muy humana. Culpa, nostalgia, apego, deseo, miedo a soltar. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Y mientras siga ahí, muchas personas oran, ayunan, declaran, lloran y aún así sienten que algo frena el avance. No porque Dios no escuche, sino porque hay puertas que no se cierran solo con palabras. También se cierran con decisiones. La guerra espiritual no siempre empieza en una iglesia. Muchas veces empieza en un salón, en un dormitorio, en una estantería, en una caja guardada al fondo de un armario. Y si hoy tú abres bien los ojos, podrías descubrir por qué llevas tanto tiempo sintiendo una batalla que no sabes nombrar. Antes de mostrarte el primer objeto, déjame decirte algo importante. Yo no estoy hablando de superstición. No estoy hablando de vivir con miedo a cada detalle. No estoy diciendo que un pedazo de madera o de metal tenga poder por sí mismo. Lo que digo es más serio. Un objeto se vuelve peligroso cuando representa un acuerdo, una lealtad, una memoria espiritual o una práctica que le quita a Dios el lugar que solo le corresponde a Él. Ahí deja de ser una simple cosa. Ahí se convierte en símbolo, en altar, en recordatorio, en vínculo. La Biblia no trata los símbolos como si fueran irrelevantes, al contrario. Desde el principio vemos que Dios toma muy en serio aquello que un pueblo levanta, adora, honra o tolera dentro de su territorio. Y la casa también es territorio. La primera categoría que quiero revelar es una de las más comunes y una de las más disfrazadas. Hablo de amuletos, talismanes y objetos de protección falsa. Y sé que en este punto mucha gente se incomoda porque estos objetos suelen entrar en la casa con apariencia de ayuda. Una pulsera para la suerte, una piedra para atraer energía, un colgante para alejar el mal de ojo, un símbolo para abrir caminos, una figura para atraer prosperidad, una mano, un ojo, una semilla, una cinta, una campana, una moneda ritual, un saquito con hierbas, un frasco preparado, una medalla usada, no como recuerdo de fe, sino como escudo mágico. Parece pequeño, parece inofensivo, pero aquí está el problema. Cuando yo deposito mi confianza espiritual en un objeto, aunque lo haga de manera elegante o moderna, estoy desplazando la confianza que solo debe descansar en Dios.
La Escritura es muy clara en esto. En Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, se condenan las prácticas de adivinación, hechicería, encantamiento y consulta de fuerzas espirituales ajenas a Dios. Y aunque hoy muchas de esas prácticas se vistan con lenguaje suave, como energía, vibración, protección, apertura o armonización, el fondo es el mismo. Es buscar seguridad fuera del Señor. Es construir una cobertura paralela. Es decir, con la boca que confío en Dios mientras en secreto me aferro a un objeto por si acaso. Y ese por si acaso es la grieta que muchos no ven. Porque la fe dividida siempre termina debilitando la autoridad espiritual dentro de la casa. A lo largo de la historia, prácticamente todas las civilizaciones antiguas fabricaron objetos protectores. En Egipto se usaban amuletos funerarios y domésticos. En Roma, muchos llevaban colgantes contra el mal de ojo. En culturas paganas, se colgaban símbolos en puertas, cunas y animales para ahuyentar desgracias. El ser humano, cuando pierde intimidad con Dios, busca controlar lo invisible mediante cosas visibles. Eso no ha cambiado, solo ha cambiado el diseño. Antes era un talismán tallado. Hoy puede ser una pieza minimalista comprada por internet con una etiqueta bonita que habla de abundancia, frecuencia y limpieza energética. Pero la lógica sigue siendo la misma. No es dependencia del Señor, es manipulación espiritual disfrazada de estética. Y te voy a decir por qué esto bloquea la bendición. Porque la bendición de Dios descansa donde hay confianza íntegra, obediencia y rendición. Cuando un hogar mezcla oración con superstición, palabra bíblica con rituales extraños, fe con amuletos, empieza a producir una atmósfera de doble lealtad. La paz se vuelve frágil, la autoridad espiritual se confunde, la mente se llena de miedo. La gente deja de buscar a Dios con sencillez y comienza a depender de objetos, fechas, limpiezas, combinaciones, colores, fases, señales y fórmulas. Sin darse cuenta, la casa ya no descansa en la presencia de Dios, sino en mecanismos de control espiritual. Y donde hay control, casi siempre termina entrando esclavitud. Yo he visto hogares donde alguien dice creer en Cristo, pero debajo de la almohada guarda algo para que nadie le haga daño. He visto personas que oran antes de dormir, pero al lado de la puerta cuelgan un objeto para que absorba malas energías. He visto salones donde la Biblia está cerrada y cubierta de polvo mientras el objeto de protección está bien visible, bien limpio y estratégicamente colocado. Eso revela algo profundo. Lo que verdaderamente gobierna una casa no siempre es lo que uno declara, sino lo que uno honra, conserva y consulta en secreto. Y por eso este primer objeto es tan delicado, porque no siempre entra por rebeldía abierta. A veces entra por ignorancia. A veces entra por tradición familiar. A veces entra porque un ser querido lo regaló con buena intención. Pero la buena intención no vuelve santo lo que nació de una fuente equivocada. Si tú tienes en casa algo que promete protegerte por sí mismo, atraer prosperidad por sí mismo o bloquear ataques por sí mismo, quiero que me escuches con toda seriedad. Eso no fortalece tu fe, la reemplaza. Y cuando la fe es reemplazada, la bendición se estanca. No porque Dios sea cruel, sino porque Él no comparte su gloria con objetos. Isaías capítulo 42, versículo 8, lo expresa con contundencia cuando el Señor dice que no dará su gloria a otro. Y aunque ese texto habla en un contexto amplio de idolatría, su principio sigue siendo poderoso. Dios no va a respaldar una mezcla donde se le pide provisión mientras se conserva una falsificación de protección en el mismo techo. Ahora viene la parte más incómoda. Hay personas que llevan años defendiendo estos objetos porque dicen que desde que los tienen se sienten mejor. Pero eso no prueba que el objeto sea bueno. A veces lo que se siente como alivio no es paz verdadera, sino dependencia instalada. Es como una cadena forrada de terciopelo. No lastima al principio, pero termina atando la mente. El corazón deja de reposar en Dios y necesita tocar, mirar o acomodar algo para calmarse. Y cuando eso ocurre, el objeto ya no es decoración. Se convirtió en soporte espiritual alternativo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Que tú no adores a Dios de forma abierta con un ídolo gigante. Le basta con que repartas tu confianza y le dejes una rendija dentro de casa.
Si mientras me escuchas ya te vino a la mente algo que guardas por costumbre, no lo ignores. No te excuses, no digas que es exageración. Examina, pregunta, discierne. Porque una casa no se contamina de golpe, se contamina por permisos pequeños repetidos durante mucho tiempo. Y en el siguiente objeto voy a tocar algo todavía más delicado, porque no se trata solo de lo que promete protegerte. También existe lo que reclama ser venerado, admirado o mantenido en un lugar de honor. Y eso ha derribado hogares enteros sin que nadie entienda cómo empezó. El segundo objeto que bloquea la bendición en una casa son las imágenes, figuras o representaciones que han sido convertidas en sustitutos espirituales de Dios. Y aquí necesito que prestes atención con calma y madurez, porque no estoy hablando de arte en general ni de cualquier elemento decorativo. Estoy hablando de aquello que dentro de una casa ha sido elevado a una categoría espiritual que no le corresponde. Una figura ante la que se pide ayuda como si tuviera poder propio. Una imagen a la que se le atribuye protección automática. Un símbolo tratado como si concentrara presencia divina por el simple hecho de estar en una habitación. Un objeto que deja de recordar algo y comienza a ocupar el lugar de alguien. Y cuando un objeto ocupa un lugar que solo Dios merece, la casa entra en terreno peligroso. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5, contiene una de las advertencias más contundentes de toda la Escritura. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza para inclinarte a ellas ni honrarlas. Este pasaje no nace del capricho, nace de una verdad profunda sobre el corazón humano. Yo, cuando me alejo de la presencia viva de Dios, empiezo a buscar sustitutos visibles. Quiero algo que pueda tocar, algo que pueda mirar, algo que pueda colocar cerca y sentir que me cubre. Y así, poco a poco, la relación viva con Dios es reemplazada por una devoción hacia un objeto. El alma deja de buscar al Creador y se tranquiliza administrando símbolos. La idolatría casi nunca comienza con una intención malévola. Comienza con un traslado de confianza. Lo que en un inicio parecía un recuerdo termina convertido en recurso espiritual. Lo que empezó como una pieza cultural termina recibiendo peticiones, besos, promesas, velas, reverencias o un respeto que ya no es meramente estético, sino devocional. Y en ese punto, la casa sufre una distorsión invisible. Porque en el mundo espiritual, la cuestión no es solo qué hay en una estantería, sino qué significado tiene en el corazón de quienes viven allí. Históricamente, las culturas antiguas llenaron sus casas de dioses tutelares. En Mesopotamia, en Grecia, en Roma y en innumerables pueblos del mundo, las figuras domésticas eran consideradas guardianas del hogar. Había dioses para la fertilidad, para la cosecha, para la guerra, para los viajes, para la suerte, para la muerte, para la protección de la puerta y hasta para el fuego de la cocina. Parecía religión organizada, pero en el fondo era miedo administrado. El hogar se convertía en un mapa de ansiedades. Cada necesidad tenía una imagen, cada temor tenía una figura. Y así el ser humano intentaba domesticar lo invisible. Lo trágico es que eso no daba paz, daba esclavitud ritual. La Biblia muestra que cuando el pueblo de Dios toleraba ídolos en su territorio, la consecuencia no era solo teológica, era práctica. La justicia se dañaba, la verdad se corrompía. La familia se dividía, la adoración se mezclaba, la sensibilidad espiritual se apagaba. Segunda de Reyes, capítulo 23, narra la reforma del rey Josías, y una de sus acciones más decisivas fue sacar y destruir objetos de culto ajenos al Señor. No bastó con decir que amaba a Dios, tuvo que limpiar físicamente el territorio. Eso es fuerte, porque demuestra que hay momentos en los que la restauración espiritual exige actos concretos de separación. No todo se resuelve con intención, hay cosas que tienen que salir. Tal vez alguien me diga que en su caso esa figura no la adora, que solo la tiene por costumbre o porque se la dejó un familiar querido. Y yo entiendo el peso emocional de eso. Pero precisamente por eso este tema necesita valentía. Un objeto emocionalmente importante puede seguir ocupando un lugar espiritualmente incorrecto. La nostalgia no santifica un símbolo. El cariño no corrige una desobediencia.
El dolor de soltar no convierte en limpio lo que sigue reclamando un espacio que no debe tener. Y si una casa lleva años arrastrando una opresión difícil de explicar, uno de los primeros pasos es revisar con honestidad qué se ha entronizado dentro de ella. Yo creo que uno de los engaños más finos del enemigo no es empujar a la gente a un mal obvio, sino lograr que lo sagrado se vuelva una forma vacía y que lo visible reemplace lo vivo, que la persona ya no busque la voz de Dios, sino la presencia tranquilizadora de un objeto, que la oración se vuelva corta, pero el apego a la imagen permanezca intacto, que se hable mucho de fe y sin embargo la confianza siga anclada en algo hecho por manos humanas. Eso drena la bendición porque impide la entrega total. La casa puede parecer espiritual, pero no está alineada, y la desalineación siempre termina filtrándose en la atmósfera del hogar. Quiero que te hagas una pregunta muy seria. Si quitaras ese objeto hoy, ¿sentirías que perdiste un adorno o sentirías pánico, vacío o desprotección? Porque si la sola idea de retirarlo despierta temor profundo, entonces ya no es un simple recuerdo. Ya se ha convertido en soporte emocional y espiritual. Y solo Dios debe ocupar ese lugar. El Señor nunca diseñó tu casa para que viviera sostenida por piezas visibles. Diseñó tu casa para reposar en su presencia, en su palabra, en la obediencia y en la paz que viene de su espíritu. Todo lo que compita con eso, tarde o temprano, roba. Ahora escucha esto con atención, porque aquí empieza a cerrarse un círculo. Los objetos del primer tipo prometían protección. Los del segundo reclaman honor o dependencia. Pero el tercero es aún más peligroso porque no solo permanece en casa. También enseña, persuade y seduce. Se mete en la mente, moldea el lenguaje, despierta curiosidad y normaliza puertas que jamás debieron tocarse. Y antes de que te lo revele, quiero pedirte algo. Si algo de lo que estoy diciendo te está confrontando y sientes que necesitas revisar tu casa con otros ojos, escribe en los comentarios: examino mi casa con verdad. Quiero leerte, quiero saber desde qué lugar me escuchas y sobre todo quiero que hagas este gesto de manera consciente, porque cuando una persona escribe una decisión, deja de ser una idea pasajera y comienza a convertirse en un acto de despertar. Te advierto algo más. El siguiente objeto no suele estar en el salón principal. Muchas veces se esconde en cajones, mesitas, cajas antiguas, bibliotecas, maletas o rincones que casi nadie abre. Y sin embargo, desde ese sitio aparentemente olvidado, sigue enviando un mensaje constante al ambiente del hogar. Lo que vas a escuchar ahora no solo bloquea la bendición, también entrena la mente para convivir con lo prohibido hasta que lo prohibido parece normal. El tercer objeto que puede bloquear la bendición en tu casa son los libros, cartas, tableros, manuales y herramientas vinculadas con la adivinación, la magia, el ocultismo y la invocación de fuerzas espirituales ajenas a Dios. Aquí entran barajas usadas para leer destinos, tableros para contactar entidades, péndulos, grimorios, manuales de rituales, textos para abrir portales, cuadernos de hechizos, guías de manifestación que sustituyen la oración por técnicas de control, objetos preparados para consultas espirituales y todo aquello que no busca conocer a Dios, sino manipular lo invisible. Este punto no es secundario, es central, porque a diferencia del amuleto que se guarda como protección o la imagen que ocupa un lugar simbólico, estos objetos tienen un propósito explícito. Sirven para preguntar, invocar, alterar, atraer, consultar, dirigir o interpretar poderes fuera de la voluntad de Dios. No se limitan a estar presentes, son herramientas de interacción espiritual y eso es gravísimo. La Biblia no lo trata como un juego, como folclore ni como entretenimiento. Lo trata como una rebelión que abre acceso a engaño, confusión y esclavitud. Hay un episodio profundamente revelador en Hechos capítulo 19, versículo 19. Después de que muchas personas en Éfeso creyeron en el Evangelio, juntaron sus libros de artes mágicas y los quemaron delante de todos. No los escondieron, no los vendieron, no los regalaron para no perder dinero, los quemaron. Y el texto subraya incluso el enorme valor económico de aquellos objetos. Eso es importantísimo, porque muestra que cuando una persona entiende que algo ha estado ligado a oscuridad espiritual, ya no calcula la pérdida material como criterio principal.
Prioriza la limpieza del territorio. Esa escena no es solo histórica, es una enseñanza poderosísima para cualquier hogar que desea restauración. Yo quiero detenerme aquí porque esta parte toca una fibra muy moderna. Hoy hay prácticas antiguas que han sido rebautizadas con lenguaje atractivo. Ya no se presentan siempre como hechicería. Se presentan como autoconocimiento, energía femenina, activación interior, expansión de conciencia, lectura del universo, conexión vibracional, diseño del destino, trabajo con portales, limpieza cósmica, decretos de atracción, guías angélicas sin fundamento bíblico o conversación con el más allá. Cambió el envoltorio, no cambió el corazón. Sigue siendo la misma tentación del Edén, obtener acceso, control o conocimiento espiritual fuera de la dependencia humilde de Dios. ¿Por qué estos objetos son tan peligrosos dentro de una casa? Porque convierten la curiosidad en familiaridad y la familiaridad en permiso. Al principio alguien los guarda por interés cultural, luego los hojea por curiosidad, después los usa una vez por juego, luego descubre que le generan fascinación. Empieza a sentir que hay mensajes, señales, coincidencias, intuiciones, respuestas rápidas, y poco a poco la mente se acostumbra a dialogar con una fuente que no discierne como peligrosa. Ese es el problema real. El ocultismo rara vez entra con un anuncio aterrador. Entra por curiosidad, y una curiosidad mal dirigida puede convertirse en un altar silencioso. Históricamente, el deseo de conocer el futuro ha sido una de las grandes obsesiones humanas. Los imperios consultaban oráculos antes de ir a la guerra. Los reyes pagaban adivinos antes de tomar decisiones. Los pueblos buscaban intérpretes de señales para reducir el miedo a lo incierto. En el fondo, la adivinación siempre promete lo mismo. Si sabes antes, sufrirás menos. Si controlas lo invisible, tendrás ventaja. Si descifras las claves, dominarás tu destino. Pero todo eso se estrella contra una verdad bíblica fundamental. La paz no nace del control, nace de la confianza. Y la confianza en Dios nunca se construye consultando fuentes alternas. El impacto en el hogar suele ser más profundo de lo que la gente imagina. Cuando estos objetos permanecen en casa, aunque ya no se usen con frecuencia, dejan un mensaje instalado. Aquí se tolera lo prohibido, aquí se mantiene abierta una conversación con poderes extraños, aquí la curiosidad vale más que la obediencia, y ese mensaje afecta el ambiente. No siempre con manifestaciones dramáticas. A veces se percibe como inquietud constante, pesadillas, opresión al orar, pensamiento obsesivo, fascinación con lo oscuro, división, irritabilidad o una dificultad extraña para sentir paz. No todo malestar proviene de esto, por supuesto, pero cuando la casa conserva herramientas de adivinación y al mismo tiempo clama por libertad, hay una contradicción que no se puede ignorar. Quiero decirte algo que a muchos les cuesta aceptar. No basta con dejar de usarlos. Si esos objetos siguen guardados por nostalgia, por valor económico, por estética o por simple indecisión, el problema no está resuelto. Porque la raíz no es solo el uso, también es la tolerancia. Si yo sé que algo fue puerta y lo mantengo por apego, sigo dándole un espacio en mi territorio, y el territorio importa. La casa no es un almacén neutral. La casa es un lugar de cobertura, descanso, intimidad, formación y legado. Lo que yo permito en mi casa termina enseñando algo a mi mente, a mis hijos, a mi matrimonio y a mi atmósfera espiritual. También hay quienes guardan estas cosas como si fueran piezas de colección. Un mazo antiguo, un tablero curioso, un libro raro, un objeto exótico traído de un viaje. Y claro, el argumento suele ser que ya no creen en eso. Pero aquí el discernimiento tiene que ir más allá de la intención actual. ¿Qué representa ese objeto? ¿De qué fuente procede? ¿Para qué fue diseñado? ¿Qué normaliza su presencia? ¿Qué memoria deja colgada en el ambiente? Hay un detalle que casi nadie menciona y que a mí me parece decisivo. Estos objetos suelen darle al enemigo algo que él ama profundamente. Conversación, atención, fascinación, tiempo mental. El diablo no necesita que todos caigan en una adoración explícita. Le basta con que la casa gire alrededor del misterio equivocado. Le basta con que la mente se enganche a lo oscuro, a lo secreto, a lo oculto, a la sensación de estar tocando algo prohibido. Eso ya roba energía espiritual, ya distrae de la palabra,
ya debilita la oración sencilla, ya fragmenta la dependencia de Dios. Y cuando la dependencia se fragmenta, la bendición se enfría. Si ahora mismo recuerdas que en tu casa hay algo relacionado con lectura de cartas, invocación, consulta, rituales o prácticas de control espiritual, no lo minimices. No digas que es una tontería, no esperes a sentirte peor. La obediencia rara vez se vuelve más fácil con el tiempo. Normalmente se vuelve más difícil porque el apego crece. Y te lo digo así de claro porque el cuarto objeto suele entrar justo después de este. Cuando la oscuridad ya no se consulta solo por curiosidad, empieza a vestirse de herencia, de arte, de viaje, de decoración ancestral. Y entonces muchísima gente la honra sin saber lo que carga. El cuarto objeto que puede bloquear la bendición en tu casa son las piezas heredadas, adquiridas o regaladas, que provienen de rituales, cultos, consagraciones o contextos espiritualmente turbios. Hablo de máscaras rituales, esculturas ceremoniales, objetos de altar traídos de templos paganos, piezas usadas en limpias, collares preparados, recipientes rituales, figuras de cultos sincréticos, muebles o adornos vinculados a prácticas esotéricas, recuerdos comprados en lugares donde fueron ofrecidos espiritualmente y herencias familiares cargadas de simbolismo oscuro. Este punto es incómodo porque muchas veces el objeto no fue escogido por quien lo guarda. Llegó por linaje, por regalo o por viaje. Y precisamente por eso suele quedar fuera de sospecha. Hay personas que nunca practicarían hechicería abiertamente y sin embargo tienen en casa un objeto cargado de historia espiritual que nadie ha examinado. Fue de la abuela. Lo trajo un tío de otro país. Formó parte de un cuarto donde se hacían rituales. Estuvo en una casa donde se invocaban espíritus. Se colocó en altares familiares durante décadas. Participó en ceremonias ajenas al Dios de la Biblia. Y luego, al cambiar de dueño, entró en un nuevo hogar como si el cambio de dirección borrara su historia. Pero las cosas no siempre son tan simples. Un objeto puede haber sido neutral al fabricarse y, sin embargo, convertirse en portador de un significado espiritual profundo por el uso, la consagración o la honra que recibió durante años. En la Biblia aparece un principio fuerte en Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 al 26. Allí se ordena no introducir en la casa cosas abominables ligadas a la idolatría, para no convertirse en anatema como ellas. El lenguaje es severo porque el Señor está enseñando que el territorio del pueblo no debía mezclarse con objetos dedicados a dioses extraños. Esto no es un detalle menor, es una idea de frontera espiritual. Hay cosas que no deben cruzar el umbral del hogar, no porque la madera sea malvada, no porque el metal respire, sino porque el pacto, el uso y el sentido que cargan contradicen la santidad del territorio. Históricamente, innumerables culturas han consagrado objetos. Se han ungido figuras, preparado collares, cargado piedras, dedicado máscaras, activado símbolos, bendecido recipientes, invocado espíritus sobre instrumentos o establecido piezas como canales de protección, fertilidad, comunicación con ancestros o dominio sobre enemigos. Quien no entiende esto piensa que todo se reduce a artesanía. Pero la antropología religiosa lleva décadas mostrando algo claro. En casi todas las religiones tradicionales existen objetos que no son meros adornos. Funcionan como nodos de presencia simbólica y espiritual. Guardarlos sin discernimiento es introducir en casa una historia que quizá contradice frontalmente la fe que uno profesa. Lo más sorprendente es que estos objetos suelen ser defendidos por su belleza. Y sí, muchos son bellos, están bien tallados, se ven imponentes, tienen apariencia antigua, elegante, poderosa. Pero la belleza jamás ha sido garantía de inocencia espiritual. De hecho, una de las armas más antiguas del engaño es precisamente la apariencia deseable. Lo prohibido raramente se presenta feo, se presenta fascinante. Eso ya lo vemos en Génesis. El fruto fue visto como atractivo. La seducción siempre tiene estética. Por eso, cuando una pieza entra en casa por su belleza, también debe entrar bajo examen por su origen, su simbolismo y su función previa. Yo he conocido hogares
donde una máscara ceremonial colgada en la pared generaba una sensación extraña que todos sentían y nadie nombraba. He conocido casas donde después de heredar cajas antiguas comenzaron etapas de inquietud profunda, discusiones repentinas o un peso espiritual difícil de explicar. No estoy diciendo que todo objeto viejo esté cargado. Sería irresponsable afirmar algo así. Lo que digo es que cuando una casa conserva objetos provenientes de ambientes rituales, altares, cultos o prácticas oscuras, ignorar su historia no es discernimiento, es ingenuidad. Y la ingenuidad espiritual se paga caro porque permite que el enemigo opere sin ser confrontado. Quiero tocar también el tema del orgullo cultural porque aquí muchos tropiezan. Hay quienes sienten que cuestionar ciertos objetos es atacar tradiciones familiares o identidades étnicas. Y yo no estoy llamando a despreciar culturas. Estoy llamando a discernir aquello que, dentro de cualquier cultura, compite con la soberanía de Dios. Toda cultura tiene belleza y toda cultura tiene áreas que deben ser redimidas. La fidelidad a Cristo no consiste en conservar todo lo heredado, sino en someter todo lo heredado a la luz de la verdad. Si algo fue consagrado a otra fuente espiritual, no se vuelve sano solo porque me parezca exótico o porque esté ligado a mi apellido. Aquí viene un punto que puede marcar un antes y un después en tu casa. A veces la bendición no está bloqueada por lo que tú practicas hoy, sino por lo que tú te niegas a examinar de ayer. Por lealtad familiar, por miedo a incomodar, por no abrir conversaciones dolorosas, por no parecer exagerado. Y mientras tanto, el hogar convive con piezas que siguen representando alianzas ajenas a Dios. Cuando alguien por fin se atreve a poner todo delante del Señor y a limpiar el territorio con obediencia, suele ocurrir algo muy poderoso. La atmósfera cambia, la oración fluye, el miedo baja, el sueño se ordena. La casa recupera una ligereza que había perdido sin que nadie supiera cuándo. Si has llegado hasta aquí y sientes que algo se está moviendo dentro de ti, escribe en los comentarios: mi casa será territorio de paz. Escríbelo con decisión, no como consigna vacía, sino como un acto de autoridad. Porque a veces la restauración empieza cuando la boca se alinea con la convicción y la convicción se atreve a tomar forma pública. Y ahora prepárate porque voy a entrar en un terreno que parece totalmente cotidiano, totalmente racional y hasta aceptable para mucha gente, pero que la Biblia trata con una seriedad estremecedora. El quinto objeto ni siquiera necesita verse oscuro para frenar la bendición. Puede estar guardado en un cajón, exhibido con orgullo o protegido como un trofeo. Su problema no es la forma, su problema es cómo llegó a tus manos. Y eso lo cambia todo. La Biblia no usa siempre el lenguaje moderno de memoria emocional, pero sí revela una verdad constante. Lo que el corazón honra en secreto termina gobernando en alguna medida la vida visible. En Mateo capítulo 6, versículo 21, Jesús dice que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y aunque solemos aplicar este texto al dinero, su principio es más amplio. El tesoro no es solo lo caro, es aquello que guardo, protejo y me cuesta soltar porque sigue teniendo poder emocional sobre mí. Si yo conservo objetos que me atan a una historia que Dios quiere cerrar, mi corazón sigue orbitando alrededor de un pasado que compite con mi presente. Si hoy el Señor te mostró algo, no endurezcas el corazón, no postergues la obediencia hasta mañana. No esperes otra confirmación si ya sabes perfectamente qué debes revisar. La desobediencia rara vez se vuelve más liviana con el tiempo. Lo que hoy te parece difícil, mañana puede estar más enraizado. Lo que hoy todavía puedes sacar con una decisión, mañana puede exigirte un proceso mucho más doloroso. Por eso la voz de Dios cuando confronta también está protegiendo. Te está diciendo que no quiere verte seguir durmiendo junto a cosas que alimentan opresión, mezcla o nostalgia tóxica. Quiero recordarte los 7 objetos con una frase sencilla para que no se te olviden. Primero, los amuletos y protecciones falsas que reemplazan la confianza en Dios. Segundo, las imágenes o figuras convertidas en sustitutos espirituales. Tercero, las herramientas y libros de adivinación u ocultismo. Cuarto, las piezas heredadas o regaladas con historia ritual o consagrada a otra fuente espiritual.
Quinto, las cosas obtenidas por injusticia, engaño o corrupción. Sexto, los recuerdos y regalos ligados a relaciones pecaminosas o pactos emocionales no cerrados. Séptimo, las decoraciones que glorifican tinieblas, muerte o perversión como identidad del hogar. Si uno solo de estos elementos sigue ocupando espacio bajo tu techo, no ignores su impacto. Ahora quiero que imagines tu casa después de una limpieza verdadera. Imagina entrar y sentir ligereza. Imagina dormir sin esa inquietud que no sabías nombrar. Imagina orar y notar que el ambiente ya no se siente dividido. Imagina que tus hijos crecen en un lugar donde lo visible no contradice la paz que se predica. Imagina que el salón, el dormitorio, los pasillos y hasta los rincones olvidados dejan de ser zonas grises y se convierten en un testimonio silencioso de orden. Eso es posible. No porque el mérito esté en un acto humano perfecto, sino porque Dios honra a quienes le abren de verdad las puertas del territorio. Y aquí viene la parte que quiero sembrar en tu mente antes de despedirme. Si este